Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In y gracias a todos los que nos ven por internet en nuestra transmisión en vivo. Les mandamos un abrazo y saludo desde aquí, desde el norte de México, en Saltillo. Y tal como lo decía Luis, estamos en medio de esta, literalmente en el medio de esta serie. Es una serie corta de apenas 3 domingos, este es el segundo. Esta serie que hemos llamado Bandera Blanca, Bandera Blanca. Y si no estuviste aquí la semana pasada, vas a engancharte rápidamente con la historia porque tiene una secuencia lógica que vamos a hilar, a continuar el desarrollo de esa historia. Hoy está basada en la historia de un hombre que se encuentra en el medio del Antiguo Testamento, en la Biblia, llamado Jonás. Incluso si nunca has leído esa historia, probablemente has escuchado esa historia. Para algunos, decíamos la semana pasada, para algunos nosotros esa historia crecimos creyendo que esa historia ocurrió realmente, es decir, es un hecho histórico, no es ciencia ficción, no es una fábula. Pero si por alguna razón a ti te cuesta tragar la historia de que a Jonás se lo tragó un pez, una ballena, entonces voy a animarte a que escuches de alguna manera el podcast de la semana pasada o a través de nuestra página web veas el mensaje. ¿Por qué? Porque tomé tiempo la semana pasada para explicar por qué entonces algunos de nosotros crecimos creyendo que ese acontecimiento o esos acontecimientos de la vida de Jonás realmente ocurrieron desde una perspectiva histórica, son verídicos, pero al mismo tiempo di una ventana, una salida para aquellos que les cuesta y tienen dificultad en creer que eso realmente ocurrió. Así que no voy a hablar de eso hoy. Te pido, si no estuviste aquí, que escuches o veas el mensaje de la semana pasada y de esa manera no te pierdas, porque a pesar de que no creas en que esto ocurrió realmente desde el punto de vista histórico, vamos, hay en medio de la historia, detrás de la historia de Jonás, una lección muy, muy poderosa que no deberías perderte. No deberíamos perdernos ninguno de nosotros, porque en muchos sentidos describe una experiencia humana común y es la experiencia de huir de Dios. Jonás es planteado en la historia bíblica como alguien que huyó de Dios. Así que te animo a que visites entonces la página web para ver o escuchar el mensaje de la semana pasada y entonces tengas un panorama más claro si es que no estuviste aquí el domingo anterior. Paréntesis, por cierto, acabamos de renovar nuestra página web, visítala. No solamente vas a poder ver o escuchar los mensajes, sino vas a encontrar contenido muy útil y además información relevante respecto a todo lo que hacemos aquí en Vida In. www.vidainternacional.org o www.vidain.org, es exactamente lo mismo. Bien, te decía entonces, la semana pasada quedamos en ese momento en el que Jonás fue y experimentó una serie de sucesos de verdad que se salieron de control y entró en una situación desesperante. Justo cuando vivió eso, en medio de toda su experiencia de huir de Dios, o posteriormente a esa experiencia, escribió un salmo. Tomó tiempo para escribir una especie de poema, canción o salmo respecto a su experiencia vivida. Hoy vamos a leer buena parte de ese salmo escrito por Jonás, pero antes de eso déjame con algunos comentarios seguir aclarando a qué me refiero cuando yo digo huir de Dios. Algunos de nosotros huimos de Dios abiertamente, otros no lo hacemos tan abiertamente, sino más es un asunto un poco más encubierto, interno, mental. Algunos abiertamente. ¿Y a qué me refiero con eso de huir abiertamente? Es que muchos de nosotros fuimos criados, enseñados sobre un fundamento de principios bíblicos. Es decir, quizá en tu caso fuiste criado o criada respecto a algunos mandamientos, principios, recomendaciones, consejos que da la Biblia. Y no es que cuando digo huir de Dios, no es que ya no creas todo aquello que te enseñaron, sencillamente es que no quieres ponerlo en práctica en algún área en particular o en un momento o temporada de tu vida. Cuando digo huir de Dios, hablo de resistir la voluntad de Dios, hablo de resistir la voluntad moral de Dios, hablo de resistir la voluntad respecto a algún asunto que sospechamos, pensamos, creemos que Dios desea que hagamos o que no hagamos y hacemos exactamente lo contrario.
A eso me refiero con huir de Dios. Y te decía, algunos huimos abiertamente. No es que no creamos aquello que aprendimos durante nuestra infancia y nos convertimos en ateos o agnósticos. No es eso, sino que en esta área de la vida yo honestamente entiendo, sé, creo en Dios. Es más, tanto creo que quiero que otros vivan respecto o en base a principios bíblicos. Se lo recomiendo a amigos, a familiares. No es que no crea entonces, sino que en esta área de la vida no quiero aplicarlo por lo pronto. Quizá incluso algunos de nosotros tenemos hasta una fecha para, déjame decirlo de esta manera, ponernos a cuentas o dejar de huir de Dios en esa área. Para algunos entonces, huir de Dios es resistir su voluntad hasta que se casen. Yo voy a dejar esto fuera del cuadro de lo que Dios quiere para mí, desea para mí, hasta que me case. Algunos no tienen un plan tan largo. Algunos de hecho están pensando, jóvenes, quizás estás pensando, a ver, yo tengo planes para el verano. Así que durante el verano yo voy a huir. Después del verano me las arreglo. Pero huir de Dios, te repito, es resistir de alguna manera la voluntad de Dios. Y lo hacemos abiertamente, incluso algunos de nosotros. Otros lo hacen más de manera un poco más interna, secreta. Incluso puede que tú no estés ni siquiera seguro de que existe o no existe Dios. Pero en el fondo de ti hay algo en lo más profundo de tu ser que te dice que algo no está bien. Algo no está bien entre, si es que existe Dios y tú, y ni siquiera entre tú y tú mismo. Algo no está bien cuando vas a la cama de noche y estás a solas, solo contigo mismo, contigo misma, y miras al techo y finalmente estás a punto de dormir. Tienes una sensación de que algo no está bien. De hecho, tienes la sensación de que en algún momento tendrás que rendir cuentas. Y no hablo de rendir cuentas después de la muerte, hablo de rendir cuentas en esta vida. Hablo de en algún momento tendrás que dejar de huir. Y es lo que le pasó exactamente a Jonás. En algún momento tuvo que detenerse y dejar de huir. Y para mostrarte y repasar lo de la semana pasada, justo antes de leer el texto que te decía, que escribió Jonás, déjame mostrarte en pantalla un mapa de la época. Un mapa de la época que muestra cómo era y cómo fue la experiencia de Jonás en términos de su vida, hablando geográficamente. Jonás estaba en ese punto donde se intersectan esas dos flechas. Eso es lo que era conocido como la tierra prometida, hoy Jerusalén, Palestina, ¿sí? Y Dios le dijo a Jonás: quiero que vayas un poco al noreste, 800 kilómetros al noreste, a ese lugar donde hay un óvalo allí rojo que se llamaba Asiria, a la capital de Asiria, que era Nínive. Y les digas a ellos que si no cambian su comportamiento, yo voy a juzgarlos. Así que Jonás, en vez de ir hacia el noreste, esos 800 kilómetros, se embarcó por todo el mar Mediterráneo rumbo a Tarsis, lo que hoy es conocido como España. 5.000 kilómetros, pretendiendo navegar 5.000 kilómetros. Literalmente, para la época era el viaje más largo que un hombre podía hacer, hasta el fin del mundo, literalmente. Así que en vez de ir a esos 800 kilómetros, se fue en la dirección opuesta. Y mira, Jonás no tenía un argumento teológico para rebatir a Dios. Es decir, no se puso a pensar, yo no creo que sea teológicamente correcto que yo vaya a Nínive. No, él no tenía un argumento teológico, sencillamente porque la instrucción era muy clara, era lógica, se correspondía a su sistema de creencias. Pero Jonás llegó a la conclusión de que, entiendo, pero no lo voy a hacer. Y se fue en otra dirección. ¿No es verdad que así nos comportamos nosotros, los que huimos de Dios? Y mira, déjame ponerte ejemplos muy sencillos. Vienes un domingo aquí, escuchas un mensaje, escuchas un principio bíblico y dices: lo entiendo, pero no lo voy a hacer. ¿Sí o no? ¿No es verdad que en algunas áreas de nuestra vida, en algunos momentos de nuestras vidas, con algunas personas de nuestras vidas, resistimos la voluntad de Dios? Decimos: sí, entiendo, tiene mucha lógica, wow, tremendo, se lo voy a contar a mi vecino, a mi primo, a mi amigo, a mi tío, se lo voy a contar a mi esposo, a mi esposa, pero yo no. Huimos de Dios. Y esa experiencia común, ¿no te parece insólito, eso extraordinario, que esta historia de que se escribió hace 2700 años describa tan acertadamente una experiencia humana común que tú y yo vivimos, esa de huir de Dios, de resistir su voluntad en algún área? ¿No te parece eso extraordinario?
Y en la semana pasada nos encontramos en el momento, o lo dejamos hasta el momento en que Jonás se estrelló. Se estrelló contra un muro. Se estrelló contra un muro. Es decir, se levantó una tempestad luego de que se enrumbó en ese barco rumbo a España. Y esa tempestad era fuera de serie. Y finalmente los marineros decidieron lanzar a Jonás al mar. Ahí se lo tragó una ballena o un gran pez. Y esa es la parte que le cuesta a muchos creer, ¿verdad? Pero estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de ese gran pez y salió ileso. Luego de eso, entonces, ahí lo dejamos la semana pasada, Jonás escribió lo siguiente. Léelo conmigo. Está en el primer capítulo del libro de Jonás, versículo número 17. Lo ponemos en pantalla. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces, siguiente versículo, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y ahí fue cuando dijimos la semana pasada, apuesto a que oró. Claro que oró. Desde el vientre del pez seguro que oró. No hay duda de que ese hombre oró. Es curioso, ¿no es curioso que es precisamente en una circunstancia como esa cuando nosotros por primera vez oramos, o por primera vez en mucho tiempo oramos? ¿No te parece eso? De verdad, esa historia a mí me emociona, que describe tan claramente, tan detalladamente, tan acertadamente tu experiencia y la mía cuando huimos de Dios. ¿No es cierto que es cuando estamos en situaciones desesperantes? ¿No es cierto que es cuando hay un caos alrededor de nuestra vida causado por nosotros mismos, por nuestras decisiones, por nuestros comportamientos, por nuestras reacciones? Un caos causado por nosotros mismos. Y es entonces cuando oramos, cuando estamos rotos, cuando nos sentimos quebrantados, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, temerosos, cuando estamos en medio de una circunstancia difícil. Eso es extraordinario. Ahora, el versículo 2 expresa algo precisamente que tiene que ver con ese momento en el que buscamos a Dios. Extraordinario, extraordinario. Lo vamos a poner ahora en pantalla. Versículo número 2 dice: y en mi gran aflicción clamé al Señor. Clamé al Señor. Es en ese momento de aflicción que clamamos, que damos un grito de auxilio. Y es extraordinario, ¿no te parece? Que sin importar cuánto dinero tengamos, sin importar cuál es nuestro apellido, sin importar cuánto éxito hemos tenido, sin importar cuál es nuestro estilo de vida, sin importar cuán bien nos ha ido, sin importar cuán inteligentes somos, sin importar nuestra raza, nuestra edad, es en la aflicción cuando clamamos a Dios. ¿No te parece eso extraordinario? Es una experiencia común del ser humano. Es en ese momento en el que tocamos fondo cuando miramos hacia arriba. Es en ese momento en el que no importa tu religión, ni mi religión. Es en ese momento de aflicción, de angustia. Ese es el momento en el que una chica adolescente está mirando su prueba de embarazo que dice positivo, y entonces clama a Dios. Es el momento en el que un hombre está en el asiento trasero de un auto de policía diciendo: Dios mío. Es el momento en el que estás, joven adolescente que estás aquí, estás ya frente a la decisión inminente de confesar a tus padres lo que has estado ocultando durante quizás meses o años. Ese es el momento en el que te sientes descubierto, en el que ya no puedes manejar el caos como lo has hecho hasta ahora tan hábilmente. El momento en el que tocamos fondo es el momento en el que miramos arriba y clamamos a Dios. En mi angustia, dijo Jonás, clamé a Dios. Pero ¿no es verdad que esa oración aplica para ti y para mí igual? En nuestra angustia clamamos a Dios. Es cuando ya no tenemos esperanza, cuando ya no hay salidas, cuando se agotaron las opciones. Es el momento en el que estás levantando el teléfono para hablar con tu cónyuge, o estás tratando de estirar el tiempo para entrar a casa y contarle lo que has estado queriendo evitar contarle. La historia de Jonás es extraordinaria, ¿no te parece? Su experiencia es tu experiencia y mi experiencia. Y termina diciendo Jonás en esa oración: en mi angustia yo clamé al Señor. Y mira lo que dice completo ese versículo número 2. En mi angustia
clamé al Señor y Él me respondió. Y eso es una extraordinaria noticia. Él me respondió desde la tierra de los muertos. Todavía hace énfasis Jonás. Está en el fondo, en el vientre de ese pez. Desde la tierra de los muertos, al borde de la muerte, yo te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Y eso es una promesa extraordinaria. Y probablemente, escúchame, probablemente para muchos de los que estamos aquí o los que nos ven por internet, ese es el momento en donde a ti se te quita una carga de tu espalda, un peso de encima. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, mientras huimos, pensamos: si hay un Dios, si es que hay un Dios, o si tú estás convencido de que hay un Dios, tú piensas: tiene todo el derecho de ignorar esta oración. No tendría por qué escucharme, porque yo mismo creé toda esta circunstancia terrible, desesperante, y en mi desesperación clamo a Dios. Y pensamos: quizá no me escuche, quizá me escuche y no me atienda, quizá me escuche y no quiera responder, y tiene todo el derecho. Pero Dios es un Dios extraordinario. Y escúchame, la historia de Jonás revela una cosa poderosa. Y es la frase que quiero que recuerdes hoy al finalizar esta reunión. Y es esto: Dios es generoso, generoso con su gracia, amplio, bondadoso con su gracia. En otras palabras, siempre te va a escuchar, sin importar dónde estés, cuán lejos te hayas ido, cuánto tiempo hayas huido. Dios siempre te va a escuchar y siempre va a responder. Dios siempre responde. ¿Por qué? Porque Él es generoso en su gracia. Siempre responde las oraciones desesperadas de gente desesperada, que ha causado situaciones desesperadas por su propia cuenta. Dios siempre responde. Y vuelvo a decirte, es algo extraordinario esto de la historia de Jonás. Y no sé si a ti te quita un peso de encima, pero yo creo que muchas veces nosotros estamos atorados con la idea de que esto, yo ni siquiera voy a tomar tiempo para hablar de esto con Dios, porque me siento avergonzado, porque no puedo creer que Él me escuche, que me atienda, que se preocupe por mí, después de todo el desastre que he hecho, después de que le he dado a la espalda, que he huido, que he corrido en contra de la dirección que Él quería para mi vida. En medio de una situación como esa, en medio de la crisis de un matrimonio, de una familia hecha pedazos, tú puedes clamar a Dios. Y eso es una noticia extraordinaria, te repito, y que en la historia de Jonás se ve claramente. Cuando clamamos a Dios en medio de nuestra desesperación y angustia, Dios responde. ¿Por qué? Porque Dios es generoso con su gracia. Dios siempre te va a amar, siempre te va a recibir. No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios deje de amarte o para que te ame más. Dios te ama como eres, te ama donde estás y siempre te va a recibir. Escúchame, yo sé que esta verdad de que Dios es generoso en su gracia, esa verdad confesada, escrita por ese hombre hace 2700 años, te describe a ti y me describe a mí. Tú has pensado que Dios no te puede responder, no debería responderte. Has pensado que no tienes, que sería una desvergüenza acercarte a Dios después de todo. Pero Jonás nos recuerda que Dios es amplio en su gracia. Es extraordinario eso. Es extraordinario eso. La historia continúa y Jonás sigue con su pluma escribiendo. Y mira lo que dice el siguiente versículo: me arrojaste a las profundidades del mar. En otras palabras, Jonás está dando por hecho que Dios estuvo detrás de toda su experiencia, que no fueron los marineros, que no fue un asunto de mal clima, que Dios estuvo detrás, siempre estuvo detrás de cada asunto que vivió Jonás. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Sigue diciendo: entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás estaba consciente, absolutamente consciente, de que Dios se había encargado de que él viviera toda esa circunstancia y calamidad. A pesar de que habían sido sus decisiones, Dios estaba detrás del asunto. ¿Y cuál es el punto en esto? Es que no solamente Dios es amplio en su gracia, generoso con su gracia, sino que también es minucioso con su disciplina.
Déjame decirte esa frase de nuevo, que es la frase completa del mensaje de hoy. Dios es amplio, generoso en su gracia, pero minucioso en su disciplina. En otras palabras, siempre te ama, siempre te acepta, siempre te escucha, te va a responder, pero al mismo tiempo va a asegurarse de que aprendas las lecciones que necesitas aprender, así como lo hizo con Jonás. Y se va a asegurar de que tengas disciplina minuciosamente, exhaustivamente. ¿Por qué? No porque quiere castigarte, no porque quiere castigarme, sino porque quiere rescatarnos, quiere traernos de vuelta. Dios disciplina al que ama, porque ama disciplina. Dios es generoso en su gracia y minucioso en su disciplina. Y es minucioso en su disciplina porque te ama, no porque quiere pagarte a cambio de lo que has hecho, no porque quiere castigarme. Dios me disciplina porque me ama. Jonás reconoció: detrás de toda esta experiencia difícil, Dios mío, estás tú. Me extravié, sí, fueron todas mis decisiones, y ahora entiendo, todo lo que estoy viviendo lo estás utilizando para enseñarme. Mira esto, yo quiero hacer un ejercicio contigo y quiero que te traslades. La mayoría de nosotros probablemente, sobre todo los adultos que están aquí casados, que incluso ya son padres, la mayoría de nosotros seguro coincidiremos en una experiencia común en nuestra infancia temprana, y es esta: fuimos disciplinados, físicamente disciplinados por nuestros padres, ¿sí o no? A ver, levante la mano a los que le dieron cuando estaban chiquitos. Mira qué interesante. Muy bien, no es cierto que, y más allá de con qué objeto te disciplinaran a ti. Ojalá que hubiese uno definido y no el que agarraran allí, ¿verdad? Pero bueno, cuando iban a disciplinar físicamente, tú sabías que venía disciplina física. No es cierto que cuando ya veías, por ejemplo, si fuese con el cinturón de tu padre o tu madre, apenas tú veías el cinturón, tú volvías a nacer: me arrepiento, ya aprendí la lección, pero por favor no me pegues. ¿Sí o no? Es decir, ya sabíamos lo que habíamos hecho o dejado de hacer estaba mal, pero nuestros padres, por intuición probablemente, nos querían hacer entender una conexión poderosa, y que hay una verdad sabia, profunda en esto. La rebelión debe estar conectada al dolor. Un padre sabio, una madre sabia sabe eso. Si no somos capaces, ahora que somos padres, de conectar la rebelión de nuestros hijos con que experimenten un poco de dolor, entonces esto es lo que ocurrirá: crecerán creyendo que sus decisiones no tienen consecuencias, y la vida no funciona así. ¿No es cierto? ¿No es verdad que la rebelión está ligada al dolor? Y yo puedo evitar el dolor por un tiempo, pero no todo el tiempo. ¿Sí o no? Yo puedo evitar el dolor en algunas situaciones de mi rebeldía, causadas por mi rebeldía, pero no todo el tiempo. No puedo engañar a la vida todo el tiempo. En otras palabras, no puedo engañar a Dios todo el tiempo. Un padre sabio, una madre sabia entiende eso. Mira, Eliana y yo tenemos 2 hijos, están chiquitos, y aquí no sé si vas a molestar, me vas a escribir un correo, un comentario por las redes sociales, me vas a demandar con el DIF, no lo sé, pero nosotros disciplinamos físicamente a nuestros hijos. Y tenemos una ventana corta, así que hay que aprovechar. La ventana es hasta los 8 años, y ese es nuestro criterio, no tiene por qué ser el tuyo, ¿está bien? La ventana es hasta los 8 años. Mi hijo está raspando, está a los 7 años, así que este es el año que me queda para darle. Mi hija tiene 4 años. Ahora, mi hija es una niña muy sagaz. Isabela es súper inteligente. En nuestro caso, o en mi caso particular, yo disciplino físicamente a mis hijos con una chancla o con mi zapato. Así que más le vale a ellos que cuando hagan cosas rebeldes yo tenga un zapato flexible, suave, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre cada vez que Isabela me ve haciendo ese movimiento, quitándome el zapato. Su reacción es: no, papá. Déjame decirte algo antes. 4 años, algo antes. Déjame decirte una cosa. Te quiero decir algo, por favor. Una cosa te quiero decir. Te quiero decir una cosa. Yo: dime. No me pegues, por favor. No me des pao, así le decimos. Y
Y entonces, no, Isa, te tengo que disciplinar porque papá te ama, tengo que enseñarte que eso no está bien. Así que, pero papá, cuando ya voy, pero papá, déjame decirte una cosa. Y así entramos en ese juego y la mayoría de las veces le doy, algunas veces me manipula, ¿verdad? Y no le doy, pero la mayoría de las veces le doy. Eso es lo que ocurre con la disciplina física respecto a nuestra rebeldía. Lo mismo que en el caso de Jonás con su rebelión. Así como los padres sabemos por intuición que el dolor debe estar ligado a la rebeldía, Dios lo sabe mejor. Por eso Dios no solo es amplio en su generosidad, en su gracia, generoso con su gracia, generoso con su gracia, siempre te ama, siempre te acepta, siempre te perdona, siempre. No hay nada suficientemente vergonzoso como para que Dios se aparte de ti. Siempre te ama. Dios es generoso, amplio con su gracia, pero al mismo tiempo es minucioso, exhaustivo con su disciplina. Vamos, en el caso de Jonás, que tú sabes la historia, lo leímos hace un momento, 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, de una ballena. ¿Cuándo crees que Jonás aprendió la lección? ¿Al día 3? ¿A la noche del tercer día? ¿A la tarde del segundo? ¿En la mañana del primero? ¿O más bien no crees que fue cuando los marineros lo tomaron y empezaron a decir: a la cuenta de 1, 2, ya aprendí? Pero ¿por qué entonces vivió esa experiencia tan terrible? Porque Dios es no solamente generoso en su gracia, sino minucioso en su disciplina. Minucioso en su disciplina. Jonás terminó entendiendo: todo esto, Dios mío, formó parte de tu disciplina para mí. Aunque fue doloroso, aunque fue angustiante, aunque fue terrible, aunque fue oscuro, aunque perdí la esperanza, todo esto formó parte de tu disciplina. Sigue leyendo conmigo este pasaje que escribió Jonás. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces. ¿Por qué tanta minuciosidad en la descripción del salmo escrito por Jonás? Porque Dios es minucioso en su disciplina. Porque no solo es abundante en su gracia, amplio en su gracia, generoso con su gracia, sino que es minucioso, exhaustivo en su disciplina. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Es un patrón además en toda la escritura bíblica. Escúchame, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, una vez que los sacó de la esclavitud de 4 siglos debajo del yugo de los egipcios, eso es lo que pasó cuando se rebelaron. Dios fue minucioso, suficientemente minucioso como para mantenerlos errantes durante 40 años. ¿En qué año creemos que el pueblo judío aprendió la lección? Luego se volvieron a rebelar, ídolos y un montón de comportamientos contrarios a lo que Dios deseaba para ellos. Huyeron como Jonás, y Dios los metió en un periodo oscuro de 70 años de cautiverio bajo el yugo de 2 imperios, el babilónico y el sirio. ¿A qué año crees que aprendió el pueblo judío la lección? ¿Al año 1, al 2, 3, 7 son suficientes, Dios mío? 70. Dios es amplio, generoso en su gracia, pero minucioso en su disciplina. Con el rey David, un hombre conforme, descrito por la Biblia conforme al corazón de Dios, una vez que cometió adulterio y mandó a asesinar al esposo de esa mujer con la que él se acostó. Esta fue la disciplina minuciosa de Dios, la vergüenza pública y la muerte de su hijo. Dios es amplio en su gracia, generoso con su gracia, minucioso con su disciplina. Y es minucioso con su disciplina porque precisamente nos ama, porque entiende: si no logramos conectar el dolor a nuestra rebelión, no aprenderemos. No aprenderemos. Por eso, escúchame, es que una persona que entra en un comportamiento adictivo a sustancias o a relaciones o a comportamientos compulsivos, adictivos, necesita tocar fondo. Porque solo cuando experimenta el dolor de sentirse roto, de estar completamente solo, sin esperanza, mira arriba y dice: Dios mío,
Ahora entiendo. Por eso es que quien evita el dolor, cuya meta es evitar el dolor tras sus transgresiones, no logra aprender. Es una cosa que saben los psicólogos, pero lo escribió Jonás hace 2700 años. 2700 años. ¿No es extraordinaria esta historia? ¿No es increíble cómo nos describe a ti y a mí? Dios es amplio, generoso en su gracia y minucioso en su disciplina, porque nos ama, nos disciplina. No nos disciplina para castigarnos, nos disciplina para rescatarnos. Sigue diciendo este pasaje allí en el capítulo 2 de Jonás. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y el versículo que viene antes de leerlo, el número 8, revela algo, escúchame, que no te puedes perder, porque define el dilema que todo ser humano que huye de Dios en un momento o en algún área de su vida enfrenta el dilema que todos los que hemos huido de Dios o están huyendo de Dios en este momento experimentan, y lo hacen magistralmente porque lo resume en una frase. Versículo número 8, léelo conmigo en la pantalla. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda. En otras palabras, se pierden dejan de experimentar, menosprecian, abandonan, le dan la espalda a las misericordias de Dios. Otra versión dice, le dan la espalda al amor de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú y yo, y Jonás lo describió magistralmente en esa frase, cuando tú y yo huimos de Dios, vamos tras algo o alguien, tras un logro, tras un estatus de vida, un estilo de vida, tras un título, tras un negocio, tras un trato, tras una relación, tras algo o alguien. Pero eventualmente en esa carrera, huyendo de Dios hacia aquello, una vez que lo abrazamos, no es cierto, dime por favor si no es cierto que una vez que obtenemos aquello por lo cual hemos huido de Dios, nos damos cuenta que no era tanto como prometía ser. No es cierto que nos damos cuenta que aquello que perseguíamos, una vez que está en nuestras manos, parece no satisfacernos. No solo eso, sino que no es cierto que una vez que nos damos cuenta de eso, de que aquello por lo que corrimos, huimos de Dios, una vez que está en nuestras manos no nos satisface, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el costo fue demasiado alto. Perdimos la relación que necesitamos. El costo fue altísimo, fue el amor de Dios, o como lo dijera Jonás, fuimos tras ídolos falsos, vacíos, huecos. Porque aquello ya no nos satisface como pensábamos que nos iba a satisfacer al tenerlo en las manos. Y al mismo tiempo nos damos cuenta, me he perdido de experimentar el amor de Dios. No porque Él no me ame, sino porque le he dado la espalda. Es increíble esta historia. Es increíble cómo nos describe a ti y a mí. Y mira por qué yo puedo confiar en la vehemencia con que Jonás hace esa declaración en el versículo 8. Los que corren tras dioses falsos les dan la espalda a las misericordias de Dios. ¿Por qué confío en que él tenía la seguridad de que eso era así? Es más, ¿por qué estoy tan seguro que es así? Mira por qué. Porque no es verdad que cuando estamos en situaciones desesperadas, cuando tocamos fondo, no clamamos a aquello por lo cual corrimos. ¿A quién clamamos? A nuestro Padre Celestial. Aquello no nos satisface. Tú no clamas a tu posición cuando toda la carrera, toda la huida que emprendiste, quizá por días, meses o años, temporadas enteras de la vida, te das cuenta del costo que eso significó. No clamas a esa posición, no clamas a esa persona, no clamas a ese estilo de vida, no clamas a ese estatus de vida, no clamas a ese logro, no clamas a ese nivel
al que aspirabas. Clamas a Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque todo lo que nos invita a darle la espalda a Dios, descrito por Jonás, es un ídolo, es un Dios falso. Y el que corre tras dioses falsos, eventualmente le cae el 20. El costo fue demasiado alto y finalmente no me satisface. La historia de Jonás es extraordinaria. Dios es generoso con su gracia y minucioso con su disciplina. Termina diciendo este pasaje al final del capítulo 2 e inicios del 3. Lo ponemos ahí en la pantalla. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Jonás finalmente entiende todo lo que he perseguido, aquello que quise, aquello que pretendí que me iba a satisfacer. Me doy cuenta que no puede hacerlo, sino que solo la salvación viene de ti. Tú eres quien sacia mi alma, tú eres quien satisface mis necesidades más profundas. Eres tú, y nada ni nadie más puede hacer eso. Jonás descubrió lo que cada ser humano eventualmente sospecha o sabe: que la relación más importante que tú y yo podemos construir es esa que podemos construir con nuestro Padre Celestial. Que más allá de nuestras convicciones religiosas, tú y yo en lo profundo de nuestro ser sospechamos o sabemos que necesitamos conectarnos con Dios. Lee conmigo el final de esta historia. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Puedes prestar atención a esa palabra, por segunda vez? Porque ¿por qué por segunda vez? Porque Dios es un Dios generoso con su gracia, es un Dios de segundas oportunidades. Es por eso que matrimonios rotos pueden levantarse. Es por eso que divorcios, gente que experimentó el dolor terrible del divorcio, puede levantarse e iniciar una nueva vida. Es por eso que a pesar del desorden y el desastre caótico que hemos causado con nuestras decisiones, podemos experimentar la bendición de vivir una vida diferente. Porque Dios es generoso en su gracia, es minucioso en su disciplina, es generoso en su gracia. Es un Dios de segundas oportunidades. Adivina qué le dijo Dios a Jonás: que hiciera lo que le dijo al principio que debía hacer. A ver, Jonás, retomemos la conversación después de toda esta enseñanza donde la dejamos en principio. Vas a ir a Nínive, lee conmigo. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Qué crees que respondió Jonás esta vez? Mira, a Nínive, a Narnia, a donde tú me mandes yo voy. ¿No es cierto? Eso fue lo que dijo Jonás. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Vamos, Dios es generoso con su gracia. Dios no está aquí para juzgarte. No se acercó a tu vida para juzgarte. Dios siempre te va a escuchar. Es algo extraordinario. En medio de circunstancias desesperadas, de gente desesperada que ha causado por sus propias decisiones, Dios te va a responder. Dios va a responderte en medio de tu caos, el caos que creaste, porque Él es generoso con su gracia. Y siempre te va a recibir. Una y otra vez. Es un patrón bíblico, es un patrón bíblico. Tú recuerdas, vamos, lo has visto en películas, aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y estaban una turba de hombres con piedras en sus manos a punto de asesinarla. Jesús levantó la mirada, sin levantar la mirada le dijo a ellos: que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego, viendo a la mujer, le dijo: levántate y no peques más, ni siquiera yo te condeno. Dios no está para condenarte, porque Dios es generoso en su gracia, pero al mismo tiempo es minucioso en su disciplina, porque entiende: si tú no haces la conexión, si yo no hago la conexión entre nuestra rebeldía y el dolor, no vamos a aprender.
nos disciplina porque nos ama. Lo que quiero hacer para terminar esta reunión es algo que no hacemos muy frecuentemente en Vidaín. Es raro que hagamos esto, pero creo que hoy es un buen día para hacerlo. Voy a abrir algo de espacio en esta reunión para terminar, en estos últimos 8 minutos que nos restan. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente: voy a pedirte, escucha, que hagas un acto público. Si tú sientes de alguna manera que esta historia te está describiendo ahora mismo, si sientes que en una área o durante un tiempo has huido de Dios, yo voy a pedirte que te pongas de pie mientras yo te guío en una oración. No lo hagas aún, pero que te pongas de pie mientras yo te guío en una oración de bandera blanca, una oración como la de Jonás. Dios mío, he huido, pero ya no voy a seguir huyendo. Probablemente tu oración va a ser: Dios mío, reconozco finalmente que estás detrás de todo esto, que tu mano está en este asunto y que lo has hecho para enseñarme. Y lo segundo que vamos a hacer, luego de que te levantes y yo te guíe en esa oración, solamente si sientes que esta historia te describe a ti de alguna manera, es que vamos a terminar cantando juntos. La banda va a salir ahora mismo y vamos a terminar cantando juntos una canción que habla precisamente de eso, de rendirnos. Y de esa manera vamos a terminar nuestra reunión. Te repito, no es algo que hagamos con mucha frecuencia, pero creo que este momento es apropiado para hacerlo. Si de alguna manera tu corazón está allí, latiendo más fuerte, yo quiero decirte algo: es Dios. Es Dios. La Biblia dice esto: yo les atraje con lazos de amor. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento en el corazón de un montón de gente aquí y en la gente que nos ve por internet. Dios está atrayendo tu corazón con lazos de amor. Vamos, deja de huir. Vamos, ríndete ya. Ríndete. Tú sabes en el fondo de tu ser que algo no está bien. Así que allí con tus ojos cerrados, cierra tus ojos mientras yo te guío en esta oración. Y otra vez, ponte de pie, haz esto público. Ponte de pie si esto te describe de alguna manera. Dile esto a Dios mientras te pones de pie: Señor, hoy reconozco que ya no puedo más. He huido por tanto tiempo. Mis propias decisiones me trajeron a este punto de mi vida. Y ha sido doloroso para mí y ha sido doloroso para gente que amo. Por eso hoy quiero clamar a ti en mi angustia, Dios. En mi angustia clamo a ti como Jonás. Y la buena noticia es que tú me escuchas, Dios, como escuchaste a Jonás. Pensé que no me escucharías, que no tendrías por qué hacerlo. Pero tú me escuchas. Y al mismo tiempo reconozco que tú estás detrás de todo esto, Dios. Que quieres enseñarme, que ha sido difícil, doloroso, y que tú estás detrás para disciplinarme. No porque quieras castigarme, sino porque me amas, porque quieres traerme de vuelta. Te doy gracias por ese amor infinito e incondicional y por tu disciplina minuciosa, Dios. Estoy aquí para levantar bandera blanca y decir: no voy a seguir huyendo. En el nombre de Jesús.